Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia, con Raúl Núñez. Abril de 1994. Las imágenes dan la vuelta al mundo y se clavan en la retina de toda una generación. Desde el aire, las cámaras de televisión captan líneas serpenteantes, kilométricas, que se pierden en el horizonte polvoriento de Sudáfrica. Son millones de personas, hombres y mujeres negros, ancianos apoyados en bastones, madres con niños a las espaldas. Están esperando. Algunos llevan de pie bajo el sol abrasador más de 10 horas. Otros han acampado toda la noche. No huyen de una guerra ni esperan raciones de comida. Están esperando para hacer algo que durante siglos se les dijo que no tenían derecho a hacer en su propia tierra: votar. Son las primeras elecciones multirraciales y verdaderamente democráticas en la historia de Sudáfrica. Pero el ambiente no es solo de celebración. El aire corta la respiración por la tensión. Los días previos a ese 26 de abril han estado marcados por el terror. Extremistas blancos, herederos de la ala dura del nacionalismo afrikáner, han detonado coches bomba en Johannesburgo y Pretoria, intentando descarrilar la historia. Amenazan con una guerra civil. El fantasma del derramamiento de sangre sobrevuela cada colegio electoral. Sin embargo, las filas no se rompen. La gente se queda. Días después, el resultado coronaría a Nelson Mandela como presidente, cerrando el capítulo del apartheid, ese régimen atroz de segregación racial legalizada. Pero en Fuera de Plano no nos conformamos con el final feliz de la película. Las raíces del apartheid no nacieron de un día para otro en 1948, cuando se oficializó la segregación. Para entender por qué Sudáfrica llegó a ese nivel de brutalidad institucionalizada, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Tenemos que hablar de una guerra olvidada, un conflicto despiadado librado a finales del siglo XIX entre dos potencias blancas por el control de la tierra, el oro y los diamantes. Una guerra que sembró un trauma tan profundo en una parte de la población que su mecanismo de defensa fue esclavizar a la otra. Hoy quitamos el polvo a los archivos imperiales para hablar de las guerras de los Boers. Para entender este conflicto, primero debemos entender a sus protagonistas. ¿Quiénes eran esos Boers? La palabra Boer significa simplemente granjero o campesino en neerlandés. Su historia comienza mucho antes de las guerras, en 1652 aproximadamente, cuando la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales estableció una pequeña estación de reabastecimiento en el Cabo de Buena Esperanza. Con los años, colonos holandeses, alemanes y hugonotes franceses que huían de la persecución religiosa en Europa se asentaron en esas tierras. Aislados del mundo exterior, endurecidos por un clima implacable y rodeados de tribus hostiles, estos colonos forjaron una identidad nueva, desarrollaron su propio idioma, el afrikaans, y abrazaron un calvinismo estricto. Llegaron a verse a sí mismos como el pueblo elegido por Dios en el extremo sur de África, con el derecho divino de tomar esa tierra y a sus habitantes nativos. Se hacían llamar afrikaners. Pero la geopolítica no entiende de destinos divinos, solo faltaba. A principios del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, el Imperio Británico tomó el control de la colonia del Cabo. Y a los británicos no les importaba la teología afrikáner, les importaba el control estratégico y, más tarde, la moralidad imperial. En 1833, Gran Bretaña abolió la esclavitud en todo su imperio. Para los Boers, cuya economía agrícola dependía por completo de la mano de obra esclava, esto fue una ofensa intolerable y, claro, la ruina económica.
Negándose a someterse a la corona británica y a su idea de igualdad ante la ley, miles de Boers empaquetaron sus vidas en carretas tiradas por bueyes y emprendieron lo que se conoce como el Gran Trek o la Gran Migración. Se adentraron en el hostil e inexplorado interior de Sudáfrica. Tras sangrientas batallas contra las tribus zulúes y matabelés, fundaron repúblicas independientes en el interior, el Estado Libre de Orange y la República Sudafricana, más conocida como el Transvaal. Allí establecieron constituciones que decían explícitamente lo siguiente: no habrá igualdad entre blancos y negros, ni en la Iglesia ni en el Estado. Los Boers creían haber escapado por fin del imperio, pero la tierra bajo sus pies guardaba un pequeño secreto. En 1867, un niño encontró una piedra brillante cerca del río Orange. Era un diamante de 21 quilates. Poco después, en el año 86, un buscador australiano tropezó con un afloramiento rocoso en el Transvaal, el Witwatersrand. Había descubierto la reserva de oro más grande jamás vista en la historia de la humanidad. La maldición de la riqueza había caído sobre las repúblicas Boers. De la noche a la mañana, el Transvaal, una región de granjeros devotos y empobrecidos, se convirtió en el epicentro de la codicia global. Miles de buscadores de fortuna, ingenieros y aventureros de todo el mundo inundaron la región. Ciudades de la nada, como Johannesburgo, crecieron a un ritmo vertiginoso, llenas de salones, prostitución y ruido. Los Boers llamaron a estos forasteros Uitlanders, extranjeros. Liderados por su presidente, el estoico y ultraconservador Paul Kruger, los Boers vieron a estos forasteros como una plaga que destruiría su cultura y su religión. Para mantener el control político, Kruger gravó con altísimos impuestos a los Uitlanders y les negó el derecho al voto. Y aquí es donde entra de nuevo el Imperio Británico, encarnado en una de las figuras más ambiciosas de la historia, Cecil Rhodes. Rhodes era el hombre más rico de África, magnate de los diamantes y primer ministro de la colonia del Cabo. Soñaba con un mapa de África pintado completamente de rojo británico, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Rhodes no iba a permitir que unos granjeros holandeses analfabetos tuvieran el control de las minas de oro que financiarían el imperio. La tensión diplomática escaló. Los británicos exigieron derechos políticos para los forasteros en el Transvaal, una excusa perfecta para intervenir. Tras un intento de golpe de Estado fallido financiado por el propio Rhodes en 1895, las cartas estaban echadas. En octubre de 1899, sabiendo que las tropas imperiales estaban de camino, Paul Kruger lanzó un ultimátum a Londres. El imperio lo ignoró. Los Boers, anticipándose, atacaron primero. Londres pensó que aquello sería un paseo militar. Estarán en casa para Navidad, se decían ellos mismos. El ejército británico era una maquinaria de guerra la más grande del planeta en aquellos tiempos. Frente a ellos tenían a una milicia de granjeros sin uniformes que iban a la guerra con su ropa de domingo, su caballo y un rifle de caza. Pero los británicos cometieron un error de arrogancia monumental. Los Boers no luchaban en formaciones clásicas europeas, eran cazadores consumados, acostumbrados a sobrevivir en la inmensidad de la estepa africana. Conocían cada colina y cada río como la palma de su mano. Estaban armados, eso sí, con unos modernos fusiles Mauser alemanes que utilizaban pólvora sin humo, lo que les hacía invisibles cuando disparaban tumbados entre la maleza. Los británicos, en cambio, avanzaban en formaciones cerradas, voluminosas, con unos uniformes muy vistosos, que eran blancos perfectos.
En la llamada Semana Negra de diciembre del año 1899, los Boers infligieron 3 derrotas aplastantes y humillantes a las fuerzas imperiales británicas. Asediaron ciudades claves como Mafeking y Ladysmith. El Imperio Británico, asombrado y herido en su orgullo frente al resto del mundo, se dio cuenta de que no se enfrentaba a unos simples campesinos, sino a un adversario letal. Y en ese momento Londres cambió de estrategia. Envió cientos de miles de soldados de todo el imperio, australianos, canadienses, indios, todos bajo el mando de Lord Roberts y su temible jefe de Estado Mayor, Lord Kitchener. La marea cambió de rumbo. El inmenso peso numérico aplastó las defensas Boers y en junio de 1900 los británicos capturaron Pretoria, la capital del Transvaal. El gobierno británico cantó victoria, pero la guerra real solo acababa de empezar. Al ver su país ocupado, los combatientes Boers que quedaban, los Wittereinders, o los irreductibles, se dividieron en comandos. Emprendieron una guerra de guerrillas implacable. Volaban líneas de tren, emboscaban convoyes de suministros, cortaban telégrafos y desaparecían en la noche como si fueran fantasmas. Lord Kitchener, enfurecido e incapaz de atraparlos, decidió que si no podía derrotar a los soldados, destruiría su mundo. Implementó la siniestra política de tierra arrasada. Ordenó a las tropas imperiales quemar y destruir más de 30.000 granjas Boers. Salaron los campos para que no creciera nunca nada más. Envenenaron los pozos y sacrificaron rebaños enteros de ovejas y vacas. El objetivo era matar de hambre a la guerrilla, privándolos de refugio y suministros. Pero, ¿qué hacer con las familias de esos granjeros? Kitchener tomó una decisión que mancharía para siempre el honor británico. Creó una red de confinamiento. Decenas de miles de mujeres, ancianos y niños blancos, eso sí, fueron hacinados en tiendas de campaña de lona, mal ventiladas, rodeados de alambre de espino, expuestos a temperaturas extremas. Las raciones de comida eran de inanición total. Si un familiar estaba luchando con los comandos Boers, la ración de su mujer e hijos se reducía a la mitad. Las condiciones sanitarias eran inexistentes, como os podéis imaginar. Las enfermedades no tardaron en aparecer, todas. El sarampión, la disentería, la fiebre tifoidea, por ejemplo, todas barrieron los campos como la pólvora. Murieron casi 28.000 civiles Boers. De ellos, 22.000 eran niños menores de 16 años. Y aquí debemos hacer una pequeña pausa crucial, porque la historia oficial a menudo olvida que estos campos no solo fueron para blancos. Había campos de concentración separados para la población negra africana. Al menos 100.000 africanos que fueron desplazados por la guerra o trabajaban en las granjas Boers fueron encerrados para servir como mano de obra esclava para el ejército del Imperio Británico. Se estima que más de 20.000 africanos negros murieron en esos campos de hambre y enfermedades, en tumbas sin nombre que la historia ignoró durante décadas. Las noticias de lo que ocurría en Sudáfrica se fueron poco a poco filtrando. Una activista galesa, por ejemplo, llamada Emily Hobhouse, visitó los campos, desafió a las autoridades militares y regresó a Inglaterra con informes desgarradores. Describió niños con los huesos marcados en la piel, muriendo de hambre sobre el barro. La opinión pública europea estalló. Países como Francia, Alemania y Rusia, rivales coloniales de Inglaterra, aprovecharon para tachar a Gran Bretaña de nación de asesinos de niños. La superioridad moral victoriana se iba desmoronando. El gobierno de Londres necesitaba un salvavidas propagandístico de manera urgente, y lo encontró en un médico imperialista convencido que se había ofrecido como voluntario en los hospitales de campaña sudafricanos. Un hombre con la pluma más famosa de la época, Sir Arthur Conan Doyle. Sí, el mismísimo creador de Sherlock Holmes se convirtió en la principal herramienta de relaciones públicas del imperio.
Conan Doyle escribió un extenso panfleto, no se le puede llamar de otra manera, titulado La guerra en Sudáfrica, sus causas y su conducta. En él justificaba en todo momento la guerra, argumentando que los Boers eran un obstáculo para el progreso y la civilización. Describía esa guerra como una causa justa para liberar a los Uitlanders. Y lo más grave, minimizaba lo mínimo no, lo siguiente, el horror de los campos de concentración, sugiriendo que las altas tasas de mortalidad se debían, y cito textualmente, a las prácticas antihigiénicas de las madres Boers, y defendía, además, que las condiciones en los campos eran mejores de lo que la prensa internacional afirmaba. El panfleto de Conan Doyle fue un éxito rotundo, sí, como lo oís. Se tradujo a varios idiomas y ayudó a calmar la indignación pública en Gran Bretaña. El gobierno, profundamente agradecido por sus servicios de propaganda, lo recompensó nombrándolo caballero, Sir Arthur Conan Doyle. La literatura al servicio de la maquinaria de guerra imperial. Avanzamos un poco y estamos ya en mayo de 1902. Los Boers ya no podían más. Sus granjas estaban reducidas a cenizas y sus familias morían en los campos. Aceptaron sentarse a negociar y firmaron finalmente el Tratado de Bering. El Imperio Británico había ganado. Las repúblicas Boers perdían su independencia y pasaban a ser colonias de la corona. Pero en esa mesa de negociación se firmó algo mucho más oscuro que una rendición Boer. Se firmó el destino de millones de personas que ni siquiera habían estado invitadas a esa mesa. Los británicos, conscientes del odio profundo que habían generado, querían apaciguar a los Boers. Necesitaban su colaboración para administrar el país y mantener funcionando las minas de oro y diamantes. El artículo 8 de ese Tratado de Bering dictaminaba algo crucial. La cuestión de otorgar el derecho de voto a los nativos, es decir, a la inmensa mayoría negra del país, se pospondría hasta que las ex-repúblicas Boers tuvieran autogobierno. Aquello fue tildado como un pacto entre caballeros blancos sobre la vida y el futuro de una inmensa mayoría negra. Británicos y afrikaners dejaron a un lado sus diferencias, sacrificando, eso sí, los derechos de la población negra africana, que eran, recordemos, los autóctonos, que es que esa tierra era suya, que los Boers o afrikaners habían venido de rebote, los británicos de rebote, que los que tenían la tierra en propiedad, que era suya, que vivían allí, ellos, eran la población negra africana, que no se nos olvide. Las consecuencias fueron inmediatas. Al unificarse el país en el año 1910, bajo el nombre de Unión Sudafricana, el poder político quedó casi exclusivamente en manos blancas. Para garantizar mano de obra ultra barata en las minas, se necesitaban leyes que despojaran un poquito más a los negros de su autonomía. En el año 1913 se aprobó la Ley de Tierras de los Nativos. El 87% de la tierra fértil de Sudáfrica quedó reservada exclusivamente para la minoría blanca. La mayoría negra fue confinada al 13% restante, obligándolos a emigrar a las ciudades y minas para trabajar por sueldos, evidentemente de miseria, controlados por un sistema de pases. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con la psicología del pueblo afrikáner? El trauma de la guerra y de los campos de concentración creó una herida muy profunda, una casi paranoia existencial. Estaban convencidos de que estaban al borde de la aniquilación. Esta victimización forjó un nacionalismo afrikáner radical
excluyente y casi mesiánico. Sociedades secretas como el Broderbond se juraron proteger a su pueblo a cualquier precio. Y ese precio no podía ser otro que el extremismo. En 1948, ese nacionalismo herido y rencoroso llegó al poder a través del Partido Nacional. Fue entonces cuando ese sistema de exclusión económica que había comenzado con el Pacto Anglo-Boer se codificó, se volvió teológico y más totalitario. Se convirtió en el apartheid oficial. Separación, supresión total. Casi un siglo después de la Guerra de los Bóers, llegamos de nuevo a ese abril de 1994 con el que abríamos el episodio de hoy. Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión picando piedra, heredó un país profundamente fracturado por la violencia y el resentimiento, cuyas fallas tectónicas se trazaron en los campos de batalla de 1899. Mandela logró el milagro de evitar una guerra civil racial, pero la historia tiene ecos muy largos. Hoy, más de 30 años después del fin del apartheid, la herencia de las guerras Boers y del colonialismo sigue supurando en Sudáfrica. La desigualdad económica extrema sigue unas líneas raciales evidentes y uno de los temas más candentes sigue siendo el mismo que originó tantos conflictos: la propiedad de la tierra. Gran parte de la tierra agrícola comercial sigue en manos de descendientes de aquellos Boers, los granjeros blancos. Por un lado, el gobierno debate leyes de expropiación sin compensación para corregir la injusticia histórica de 1913. Por otro lado, las comunidades rurales blancas denuncian una ola de asesinatos brutales en sus granjas, los llamados plasmorde, que generan un intenso debate. Algunos lo ven como pura delincuencia en un país con altas tasas de criminalidad, pero para ciertos sectores de la derecha internacional, incluyendo figuras políticas como Donald Trump, que en 2018 tuiteó exigiendo protección para estos granjeros, se relata bajo la narrativa de un supuesto genocidio blanco. Es la vieja herida colonial, aún sin cicatrizar del todo, latiendo en la política global del siglo XXI. Como hemos visto, las guerras de los Bóers no fueron solo una escaramuza imperial victoriana por minas de oro. Fueron el laboratorio donde se diseñó la Sudáfrica del siglo XX. El resentimiento por la brutalidad británica empujó a los africanos a atrincherarse en un nacionalismo feroz, y el pacto de conveniencia entre imperios blancos selló las cadenas de la población negra. Por eso, cuando Mandela votó aquel día de abril de 1994 y juró su cargo semanas después, no solo estaba derrotando a los políticos del Partido Nacional, estaba intentando exorcizar a los fantasmas del Transvaal, de Lord Kirchner, de los campos de concentración y de las minas del Ram. Y lo dejó meridianamente claro cuando pronunció una de sus frases más míticas: que nunca, nunca, nunca más esta bella tierra sufra la opresión de unos sobre otros. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro.
Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de Historias con Historia, con Raúl Núñez Rojo. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.